en Argentina, por los vaivén y por la complejidad, una constructora tiene que ser financista, desarrollista, constructora y vender. ¿Y eso qué es lo que quita? Competitividad. Se generaban mucho más edificios en los años 60, en los años 70 que lo que se genera ahora. Cuesta mucho vender casas al contado y autos a crédito, como es Argentina. Es todo lo contrario de lo que pasa en el mundo. Acá un lavarropa se compra en 12 cuotas y una casa se paga a contado. Hola, bienvenido a otro capítulo del podcast de Área 3. Soy Sebastián Spotti, gerente comercial de Área 3. Y hoy estamos con un invitado con un recorrido muy grande en la construcción, como es Dalmiro. Y también me acompaña Pablo Yerbowski, otro referente de la construcción y un amigo personal. Así que bueno, gracias a los dos por estar. Y muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, y empezamos. Dalmiro, si te querés presentar y contarnos brevemente sobre tu recorrido empresario. Bueno, yo soy Dalmiro Barbeito, tengo una empresa constructora que es Corporación del Sur, una empresa familiar con 2 primos y un hermano, somos 4 primos que recorremos este rubro hace más de 25, 30 años, ya se me ha perdido la cuenta. Y bueno, somos una empresa que ha trabajado bastante en Argentina, tenemos algunas otras incursiones que hemos hecho en el exterior ahora, y somos una empresa familiar, una pyme que se ha ido defendiendo y creciendo en esta Argentina que da tantas oportunidades y bueno, y algunos panoramas complejos de vez en cuando, pero bien, con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo hemos armado la posición que tenemos. Bueno, y también desde hace muchos años sos presidente de la CECIM. De la CECIM, sí, es un rol institucional. Soy el presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, que es una cámara que agrupa pymes constructoras en todo el territorio provincial. Es un rol institucional que lo hago hace muchos años, hace 5 años que soy el presidente, pero bueno, una tarea que lo hago con mucho entusiasmo y bueno, defendiendo la posición de las pymes constructoras, que es una posición compleja porque Argentina en los vaivenes, en los cambios, lo primero que se resiente es la construcción y sobre todo las pymes constructoras son las que ven el despegue de la economía y cuando frena siente los cimbronazos de Argentina. Entonces es un rol que defendemos la competitividad de las pymes de hace muchos años y bueno, tratamos de trabajar en forma mancomunada con los colegas y lo hemos hecho creo que con mucho entusiasmo todos, de hace muchos años. Dalmiro, a mí me gustaría que, como somos colegas, a veces las personas piensan que llevar una constructora adelante no es algo complejo y realmente yo lo siento que sí, y que cuentes un poco cómo es tu día a día y cómo repartís ese tiempo, que es muy finito, entre tu empresa y darle el tiempo a una cámara, algo, digamos, que es ad honorem y le dedicás mucho tiempo, yo lo sé de manera personal. Entonces, que cuentes un poco cómo es ese día a día. Bueno, lo que es importante es armar equipos. En donde uno está es armar equipos y que sean competitivos y que se adapten a los cambios en forma constante. ¿Cuánta gente tenés hoy en día trabajando? Y deben haber, lo que pasa es que han habido muchos cambios en el último tiempo, pero alrededor de 350, 400 personas. Y en la Cámara son 60 empresas constructoras en todo el territorio de la provincia, donde yo veo esas empresas como algo muy cercano, porque en realidad lo que le pasa a los colegas es lo que nos pasa a uno. Entonces cuando hay problemas de falta de financiamiento es lo que le pasa a uno y lo que le pasa a los colegas. Cuando hay problemas de que el trabajo se resiente un poco o hay menos actividad, le pasa a los colegas y nos pasa a nosotros. Entonces, escuchá, realmente... Perdón que te corte, pero ¿cómo es el día a día? Ese dolor que la gente no sabe, ¿cómo arrancar a mañana? Arrancar a mañana. ¿A qué hora arrancás? Y yo arranco a las 6:30. 6:30 de la mañana. ¿Y a qué hora termina? Y termino a las 8, 8:30, 9, llego a casa. Pero bien, con mucho entusiasmo. O sea, 14, 15 horitas. Sí, pero se me pasan volando, porque no
En la construcción algo muy particular que tiene el rubro es que no hay un día igual a otro. Uno cree que el día empieza de una forma y realmente los cambios son permanentes y lo que pasa en una constructora que uno mueve tantos recursos. Porque ¿qué es lo que tiene el rubro de la construcción? El rubro de la construcción es muy dinámico. Uno mueve muchos recursos, mucha mano de obra, muchos equipos, mucho financiamiento, muchos proveedores. Y hay un gran dinamismo en eso. Entonces, en los proyectos, en todo ese conjunto de recursos que uno mueve todos los días, pasan cosas. Entonces, es muy difícil hacerlo lineal. Y en ese devenir de que no es lineal, tiene un poco el gusto de lo que nos gusta emprender, ¿no es cierto? Ahora, perdón, ¿pasás muchos días sin almorzar? ¿O almorzás siempre? No, yo le pego para adelante todos los días, ¿no? Almuerzo por ahí en donde esté, digamos, en donde me agarre el mediodía como algo. Bien. ¿Y cómo repartís tu tiempo entre tu empresa y la CECIM? Y se van mezclando, porque en realidad me llaman colegas todo el tiempo por una cosa u otra. Entonces hay mucho trabajo institucional porque trabajamos con el gobierno, somos empresas que hemos sido contratistas del Estado durante muchos años y también tenemos emprendimientos privados que se vinculan mucho con la parte pública. Entonces una constructora con las instituciones tiene relación permanente, o porque le presentamos algún proyecto, o porque tenemos alguna inquietud, o porque nos hace falta que nos solucionen algún problema coyuntural. Entonces, con las autoridades municipales, provinciales y algunas veces nacionales, tenemos una vinculación permanente. Y yo creo que ese es el juego de las constructoras. Somos empresas que manejamos recursos de una forma intensiva y lo que pasa en el medio nos influye realmente tangencialmente y digamos, puntualmente, perdón. Entonces, si hay inflación, nos repercute mucho en lo que nosotros hacemos día a día. Si hay menos actividad o no hay obra pública, como pasó en el gobierno nacional, que paralizó la obra pública de un día para el otro, una medida pública nos afecta a las constructoras, a los privados, de forma muy sensible, muy importante para la actividad nuestra y para los planes. Entonces yo creo que las cámaras tienen éxito porque son los canalizadores de la coyuntura. Y en esa coyuntura es lo que vamos haciendo todos los días. Por ejemplo, ahora yo creo que la parte pública tiene una actividad completamente distinta de lo que veníamos haciendo en los últimos 20 años, y creo que la obra privada representa un desafío completamente distinto de lo que veníamos haciendo en los últimos años. Entonces, los constructores, las empresas constructoras, que ahí estamos nosotros y nuestros proveedores, estamos en el mismo barco, tenemos que adaptarnos a las realidades y a lo que nos toca vivir día a día de una forma dinámica, rápida, eficiente. Y en eso está la labor de las cámaras, de poder anticipar qué es lo que va a pasar. ¿Y qué te motiva a estar, bueno, un poco ya lo respondiste, pero qué es lo que más te motiva a estar tanto tiempo en la CECIM y qué sentís que es lo que más te deja a vos personalmente al estar como presidente tantos años? Yo creo que lo que tiene este rubro de apasionante es el manejo de los recursos. Uno cuando hay obras, cuando puede adaptarse a las distintas políticas, a las distintas direcciones de la economía, en la construcción se manejan muchos recursos de todo tipo, sean económicos, sean humanos, sean físicos, Entonces, las decisiones de las cámaras influyen mucho en una parte importante de la economía del lugar en donde nos toca desenvolvernos. Entonces, construir significa mucho más de un contrato. Significa una obra, un desafío, el cambio de una realidad, de un proyecto que va a modificar lo que viene hacia adelante. O sea, cuando uno hace un edificio, cuando hace una ruta, cuando hace una obra
de ingeniería de una mediana o gran escala o lo que uno haga, en la construcción se mueven muchos recursos. Entonces, tener a cargo 100, 200, 300, 500 personas, son 500 familias. Eso es lo que más te apasiona a vos. Yo creo que eso es lo que me ha hecho que este rubro sea realmente vertiginoso y que lo vea con tan buenos ojos, ¿no? Lo que uno puede modificar con una empresa, con un proyecto, me parece que eso... Y eso se traslada a las empresas de la Cámara, porque en realidad cuando uno tiene una comunidad empresaria puede generar mucho más, se multiplica lo que uno puede hacer. En las constructoras hacemos muchas UTEs, son uniones transitorias, que son obras con un fin específico. Y realmente ahí ves la potencialidad de dos empresas para un proyecto mucho más ambicioso. Eso es lo que yo siempre veo de valor que tiene nuestra industria. Somos pocas industrias que podemos competir, pero a la vez podemos ser socios en ciertos aspectos, ¿no? Es muy noble desde ese punto de vista. Por más que cuando Sí. hay que competir, Claro. no hay duda. Pero es muy noble. Y te hago una consulta. ¿Qué sentís vos que es lo más difícil de una constructora? Yo creo que es complejo adaptarse a los cambios económicos y en Argentina eso nos pasa un poco más a menudo que en los otros países de América Latina, digamos, llamémosle. Es difícil cuando las cosas van para una dirección y una apunta para esa dirección y por un problema político que en Argentina han habido muchos, Cada 4 años. la dirección cambia diametralmente. Yo creo que eso hace que nosotros no podamos crecer de la forma que deberíamos crecer. Y si te fijas, las empresas constructoras, si hubiéramos tenido un entorno un poco más estable, podríamos haber generado mucho más recursos del que hemos generado en la actividad económica argentina. Porque las empresas constructoras en todo el mundo tienen que atacar un problema. Por ejemplo, en el mundo desarrollado, vos para hacer un edificio, el que vende, el que financia, el que desarrolla y el que construye. En Argentina, por los vaivén y por la complejidad, una constructora tiene que ser financista, desarrollista, constructora y vender. ¿Y eso qué es lo que quita? Competitividad. Somos menos competitivos. Podríamos hacer proyectos mucho más ambiciosos si tuviéramos una economía un poco más estable. Hemos tenido una economía que para atraer inversiones ha sido realmente muy difícil. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado? No se han generado proyectos de la magnitud que se deberían haber generado. Fíjate vos, Mendoza. Se generaban mucho más edificios en los años 60, en los años 70 que lo que se genera ahora. Siendo que la economía en 50 años debería haber crecido diametralmente. Pero de todas maneras, bueno, ahora hay un boom de edificios principalmente para el segmento ABC1. Sí, pero yo creo que es la calle Emilia Civit, Bolón sur Sí, pero yo creo que eso se podría haber potenciado mucho más. Uno cuando va a Panamá, cuando va a Chile, cuando va a cualquier país vecino se da cuenta de lo que es la construcción en serio. Los edificios en las economías estables que generan inversiones a mediana o gran escala crecen mucho más de lo que nosotros vemos de la cantidad de grúas que tiene Mendoza. Entonces yo creo que si hubiéramos tenido una economía un poco más estable, podríamos haber generado lo que fue Buenos Aires de los años 30. Eso sí que ha sido un boom de construcción. Uno cuando va a una ciudad en el fin del mundo, como fue Buenos Aires en los años 30, vos te das cuenta de lo que es un boom inmobiliario. Nosotros en los últimos 30 años hemos estado lejos de que eso pase. Y no va a ocurrir hasta que hayan créditos a mediano, gran escala, que la clase media pueda acceder a un metro cuadrado sin tantos inconvenientes como lo que tenemos ahora. Y yendo más, bueno, a la constructora de ustedes, ¿cuál crees que fue la obra, si es que hubo alguna, que marcó como un antes y un después de la empresa de ustedes? Nosotros crecimos cuando, bueno, a mí no es difícil hablar de uno, pero yo creo que Corporación del Sur creció cuando salió de la provincia. Nosotros hemos hecho obras de Formosa hasta Esquel, hemos trabajado por gran parte
de la Argentina. Y creo que la planta de agua potable de la ciudad de Formosa y la planta de cloaca de La Rioja fueron las dos obras grandes que nosotros hicimos. ¿Y en qué año fue eso? Y eso fue en el año 2000, la terminamos en el 2010, 2014 más o menos. Y otra obra importante que hicimos unos canales en Trevelin. Hicimos 17 kilómetros de canales en Esquel, Trevelin, y eso fue una obra que para la empresa que teníamos en ese momento fuimos de una empresa chica a una obra de mediana a gran escala. ¿Y cómo llegaron ahí? Y buscando. Claro, ¿lo planificaron? ¿Se pusieron ese objetivo de decir, vamos a salir de Mendoza? ¿O fue Nosotros un poco... entre los primos siempre vimos que fuimos ambiciosos, que queríamos meternos en proyectos de una magnitud un poco más grande de lo que veníamos haciendo. Y siempre hicimos UTEs. Entonces potenciamos lo que dos empresas tienen para un proyecto y entonces cada uno pone el 100%, entonces lo que vos tenés se transforma en el doble. Y eso fue una gran experiencia, verdaderamente. Después hemos hecho muchas obras acá en Mendoza, hemos trabajado realmente mucho y le seguimos imprimiendo el mismo entusiasmo que cuando empezamos a los 20 y pico de años. ¿Y hoy cómo está repartida las obras de ustedes? ¿Mucho afuera de Mendoza? Y tenemos algo tenemos una obra grande en Paraguay, tenemos obras acá en Mendoza y bueno, y estamos buscando obras en el boom del petróleo y la minería, que no hemos podido contratar nada todavía, pero ya hace 1 año y medio estamos cotizando de la mejor forma de la forma más competitiva que nosotros podemos. ¿En Vaca Muerta? Sí, creo que hay que revisar algunas cosas ahí con los compres locales. Creo que los compres locales no le hacen bien a la economía argentina. Creo que son barreras de frontera que se están poniendo, que las deberíamos eliminar. Creo que el RIGIT trabaja mucho para eso, pero me parece que la dirigencia argentina tiene que hacer un replanteo de eso y entre la política deberían hablar en otra dirección. ¿A vos te está perjudicando mucho el compre local sanjuanino y el compre local neuquino nos perjudica tremendamente. Y encima nosotros no vamos a tener compre mendocino. Yo creo que hay que eliminarlo a los compres porque estamos poniendo barreras arancelarias que la sacaron la sacaron con la Constitución de 1853. Y los argentinos estamos queriendo hacer guetos para proteger industrias que las grandes inversiones multinacionales no lo van a entender. Yo creo que la gran minería del oeste argentino se va a producir por las grandes operadoras mineras del mundo, que son de Canadá, de Australia, de Europa, de Estados Unidos. Cuando vean un compre local sanjuanino, me parece que no lo van a entender. Y yo creo que las grandes operadoras en materia de empresas energéticas, que no son empresas argentinas y no son capitales nacionales, cuando vean un compre neuquino no lo van a entender. Entonces yo creo que es retrasar un desarrollo que tenemos que permitir que se dé. Cuando Argentina creció en los años 20, los años 30, no habían barreras arancelarias locales para vender trigo, para vender vino o para vender lo que Argentina produjo al mundo cuando Argentina creció y fue una gran potencia. Entonces, ¿cuál es el porcentaje del compre neuquino y el de San Juan? Creo que es el 5% y el 7%. 7 en Neuquén y el 5 en San Juan. Yo creo que es una barbaridad eso. Yo creo que la política está muy bien lo que hacen en promocionar Mendoza para que vengan las inversiones mineras, pero deberían hablar con los gobiernos vecinos para decir que el oeste argentino es uno solo, que las empresas tenemos que ser competitivas, tenemos que tener procesos, tenemos que tener capacitación, tenemos que ser mejores. Dalmiro, contanos algún fracaso que tuviste, porque nos estás contando algunos éxitos, que estás en el exterior, trabajando por toda Argentina, haciendo obras acá, pero contá algo más relevante respecto a lo negativo, ¿no? De lo bueno en realidad, porque uno aprende cuando se equivoca. Bien, ok. ¿Pero algún fracaso o algo? Muchos, porque en realidad Argentina es difícil, es muy compleja, entonces los vaivenes políticos y económicos nos han afectado fuertemente. Uno de los fracasos que me hizo aprender más a mí
en un gobierno hace 12 años más o menos, que se fue sin poder pagar los sueldos. Imagínate lo que pasó con los certificados de obra pública. Y ese gobierno hizo mucha obra pública, ¿verdad? Realmente hizo una cantidad de contratos importantísima. Y nosotros estábamos creciendo y contratamos muchos desafíos importantísimos. Y se cortó la cadena de pago y los más afectados fuimos los contratistas del Estado. Y realmente no nos fue bien ahí. Ahí todo lo que creíamos que íbamos a ganar lo perdimos por 2. Y lo que te queda ahí es la enseñanza y las ganas de seguir, porque decís, ¿para qué me he metido en tanto? Y en la construcción, como dijimos recién, uno mueve muchos recursos y cuando se frena la cadena de pago te afecta sensiblemente, digamos, te afecta. Entonces todo el entusiasmo que le pusimos a muchos proyectos, el tema era negociar cómo frenábamos o lentizábamos obras para afectar menos a nuestros comitentes, pero teníamos cientos de empleados atrás que había que hacerse cargo. Entonces eso realmente fue una enseñanza muy grande, que no hay que dar el paso tan grande. Nosotros éramos más chicos, nos habíamos metido en muchos proyectos interesantísimos porque eran desafíos importantes, y cuando estás en el medio del río crees que la costa no llega nunca. Así que bueno, fracasos así hemos tenido muchos, porque la construcción, como dijimos recién, es muy dinámica, y cuando la economía se va a activar, empieza por la construcción, pero cuando se frena primero este rubro. Entonces yo creo que eso fue una gran enseñanza, que hay que saber cuál es la escala y no meterse en una escala que después, si cambia alguna variable, vos tengas resto para poder acomodarte. Argentina es eso, ¿no? Y pensando más a largo plazo, ¿cómo ves tu empresa en los próximos 10 años? ¿Ves que la seguirían gerenciando ustedes o piensan también en un gerenciamiento externo? Sí, no le hemos hablado mucho con los primos, porque en mi empresa somos mi hermano y 2 primos, y somos una empresa rara porque nosotros trabajamos juntos y vivimos uno al lado de otro, una casa al lado de otra. Están todo el tiempo y nos juntamos el sábado a la noche para hacer. Entonces somos una empresa una empresa familiar poco tradicional. Tenemos mucha empatía entre nosotros. Realmente hemos caminado juntos desde toda la vida. Somos de una familia mendocina bastante tradicional, que hemos hecho mucha vida familiar desde siempre. Entonces nos toca en un punto que hemos vivido juntos toda la vida. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es mutando un poco a la parte privada, porque entendemos que la parte pública se ha transformado. Teníamos un Estado nacional que hacía muchas obras y generaba muchos proyectos de ingeniería mediana o gran escala que las constructoras podíamos hacer. Eso se paró de un día para el otro. Yo creo que es algo que el gobierno nacional va a tener que revisar. Mendoza ha hecho obras con los fondos de el resarcimiento. Nosotros hemos podido tomar algunos contratos, pero son contratos que se van a acabar de aquí a un tiempo, y creemos que la actividad de la construcción va a mutar un poco más para lo privado. Entonces lo que estamos haciendo es mutando un poco ahora para proyectos privados. Entonces, hace poquito lanzaron un nuevo proyecto. Sí, uno que se llama Colca, que es una ciudad empresaria, un proyecto que nos tiene hace un par de años bastante ocupado, y creemos que va a ser va a demandar mucho recurso personal nuestro, y que han dado bien, digamos. Hemos tenido un muy buen inicio. Después estamos haciendo algunos metros cuadrados, estamos construyendo un par de edificios y con algunos proyectos más. Entonces creemos que la actividad cambió, es algo más de los cambios que tenemos que ver en nuestro rubro. Creo que de grandes obras de infraestructura ahora tenemos que pensar en obras privadas, pero también vemos que la actividad privada tiene su tiempo, es muy lenta, no hay créditos que acompañen todo ese movimiento que nosotros
le queremos imprimir a la actividad privada. Entonces nosotros estamos más para adaptarnos a la nueva Argentina que pensando qué es lo que vamos a hacer en los próximos 10 años. Y en esa adaptación que le está buscando la vuelta, ¿cómo están mirando el tema del financiamiento? Porque yo creo que está pesadísimo porque Argentina, con el riesgo país que tiene y con un sistema financiero muy débil, es muy difícil conseguir créditos para la clase media a 20 o 30 años, que es como funciona el negocio en todas partes del mundo. Entonces vos Pablo, sos un fiel testigo y has desarrollado más de lo que hemos desarrollado nosotros. Cuesta mucho vender casas al contado y autos a crédito, como es Argentina. Es todo lo contrario de lo que pasa en el mundo. Acá un lavarropa se compra en 12 cuotas y una casa se paga a contado. Pero entonces, ahora, hoy vos estás, financieramente, lo están absorbiendo ustedes. O sea, sí, nosotros lo hemos hecho como dijimos recién, es que con esfuerzo... capital propio y de algunos inversores, pero para que haya un gran movimiento de metros cuadrados como lo que hemos construido, Pablo, para el Estado en la actividad privada, yo creo que falta que la estabilidad madure un poco y que Argentina tenga unas variables y un sistema financiero un poco más estable. Con las tasas que estamos teniendo hoy día es muy difícil vender un metro cuadrado al sector privado. Yo creo que ahí se produce un quiebre para las pymes constructoras que no tienen trabajo no pueden generar obras por el Estado, no pueden generar obras por lo privado. Hay una gran crisis en el sector de la construcción, que los constructores tenemos que adaptarnos, y creo que la política tiene que tratar de buscarle alguna solución. Yo creo que no sirve una industria de la construcción alicaída en un modelo de país que quiere tener grandes variables de crecimiento y de inserción al mundo actual, ¿no es cierto? Yo creo que si la Argentina quiere abrirse al mundo, tiene que buscar algún modelo para que la construcción genere la riqueza y el dinamismo que generen los países vecinos. ¿Y vos crees que va a venir? Yo creo que sí, pero creo que el gobierno tiene que tener políticas de Estado un poco más activas. No puede distraerse el gobierno en decir que la economía cambie y con los cambios de la Argentina Commodity quedarnos parados. Nosotros tenemos un modelo que el agro funciona como ha funcionado siempre, que la energía está traccionando fuertemente y que la minería es una expectativa que realmente es bastante probable y bastante cierta. En el medio hay un grupo de actividad económica como es el comercio, como es la construcción, como es la industria argentina, que tiene que tener alguna respuesta. Entonces, me parece que el gobierno debería tener políticas de Estado un poco más activas, que no las está teniendo. Bueno, y ahora un poco terminando, pasamos a la sección que tenemos de ping pong. Uy. Que algunas preguntas son verdadero o falso, o por sí o por no. Bien. Bueno, arrancamos. ¿La obra pública en Argentina es más rentable que la privada? ¿Verdadero o falso? Yo creo que hoy día falso. ¿Una pyme constructora puede sobrevivir solo con la obra privada? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿El costo de construir en dólares en Mendoza es más barato que en Buenos Aires? Verdadero. ¿Trabajar con la familia es más difícil que trabajar con socios de afuera? Falso. ¿Los créditos hipotecarios que volvieron son más marketing que impacto real? Verdadero. Bueno, y ahora por sí o por no. ¿Alguna vez tuviste que despedir a un familiar por el bien de la empresa? Verdadero. ¿Le recomendarías a un joven meterse en el rubro de la construcción? ¿Sí o no? Sí. Perdón. Está bien. Bueno, sí. Sí, por supuesto. ¿Y crees que al fin de este mandato vas a seguir al frente de la CECIM? No. ¿Cuándo se termina? Y el año que viene. Todo tiene un ciclo. Tengo que dejarle el crecimiento de la Cámara a algún otro colega que lo pueda hacer mejor que yo. Bueno, Dalmiro, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de haber compartido y muchas gracias por esta invitación. Verdaderamente he estado muy, muy cómodo. Muchas gracias. Gracias.